Entonces, ahora sí, entonces, bienvenidos, bienvenidas. Como ya es costumbre, los micrófonos, por favor, si pueden silenciar para que no escuchemos un eco. Gracias. Muy bien, entonces, dándoles la cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por mantenerse firmes en estos 8 lecciones, perdón, de este curso. Eternamente agradecidos con su fidelidad al Señor, con su dedicación a los estudios, a hacer las tareas. Por factores de tiempo no podemos eh, eh, ver cada pregunta que ustedes han respuesto, que han dado su respuesta en las tareas, pero eternamente agradecidos por su tiempo, por su dedicación. Sabemos que eso será de bendición cuando ustedes vayan a usar este material al momento de compartir la palabra de Dios. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Hoy concluimos este curso. La Biblia en el principio han sido 8 lecciones. Hoy ya concluimos con Isaac. Isaac bendice a Jacob. Entonces vamos a ver una historia que no es muy gratificante, una historia que vemos toda clase de mentira, de traición, de engaño, pero al final nos enfocamos en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, que siempre se mantuvo firme a sus promesas, y de esas promesas usted y yo somos beneficiarios por la gracia de Dios, porque por medio de la vida de este siervo de Dios, a Jacob, vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, bienvenidos. Vamos a empezar con una oración. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste, y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad eres un Dios de amor. Que el mundo vea tu amor en nosotros. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces los objetivos para la lección 8. Vamos a recordar que Dios siempre cumple sus promesas según su santa y bendita voluntad y no según la nuestra, ¿verdad? Aquí vemos que tanto Isaac como su esposa quisieron meter mano a las promesas de Dios y pues no les salió muy bien, ¿verdad? Como siempre, cuando el ser humano quiere ayudarle a Dios, las consecuencias son devastadoras. Continuamos aplicando las 4C en la historia de Génesis 27. También vamos a ver y regocijarnos que somos lo que somos por pura gracia de Dios. Esta es nuestra identidad espiritual, redimida, ganada, pagada, comprada con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos salvos, somos perdonados de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, únicamente por la gracia de Dios. Vamos a hacer un breve resumen de las 8 lecciones del curso y concluimos hablando del proyecto final. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño análisis, un pequeño resumen del capítulo 24 de Génesis para entender un poquito el contexto de la historia de Isaac y Rebeca. Entonces vamos a ver quién era Rebeca, cómo llegaron a casarse y después contestamos la última pregunta para entrar en materia sobre el capítulo 27. Entonces, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de Génesis 27? Isaac bendice a Jacob. Entonces, estas 3 preguntas como introducción vamos a hablar unos minutitos. Adelante, ¿quién me cuenta quién era Rebeca?
quién era Rebeca, un voluntario, una voluntaria. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante hermano. Qué Gracias por gusto. romper el hielo. Sí. Qué gusto de poder compartir hoy día este tema en directo con ustedes, porque anteriormente no podía, porque se me cruzaba con mi trabajo. Y hoy por Semana Santa nos están dando un pequeño asueto a partir de esta noche. Chévere, Bueno, hermano. vamos, Pastor, es un gusto verlo en vivo en directo. Yo siempre le he seguido, pero así ya con los grabados que usted enviaba. Vamos al tema, mi querido pastor. La pregunta, ¿quién es Rebeca? ¿No? Rebeca era un familiar de Isaac. Era si mal no interpreto, era su sobrina, ¿no? Y era pues hijo de un familiar Sí, era de sobrina de Abraham. Para él entonces su, sería como prima, ¿verdad? su prima, ahí está, su Ujú. prima. Eso es lo que referente a Rebeca. Y según lo que nos narra la Biblia, era una mujer hermosa, así como Ujú. Saraí. Eso sería mi aporte, querido pastor. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho. ¿Alguien más? ¿Alguna otra característica de Rebeca que encontraron en la lectura? Ana, adelante, hermana. Dice que Rebeca dice que fue matriarca, la sobrina segunda de Isaac, era nieta del hermano de Abraham, Nahor. Ujú. Sí. Y se acuerdan que tenía un hermano. Ese hermano es de mucha, va a ser importante en el futuro de Jacob, ¿verdad? Cómo le explotó, ¿verdad? Pues que se Su hermano se convertiría llama en tío. Labán. Labán, ujú, Labán. excelente. ¿Y cómo llegaron a casarse? ¿Qué pasó? Mm, ¿Alguien me puede resumir la historia? ¿Cómo llegaron ellos a casarse? ¿Cómo fue que Rebeca llegó a la casa donde vivía Abraham con su hijo? Ana, adelante, hermana. Dice que Abraham le hizo prometer al criado este, que no quería que se case con una cananea, dice el hijo, ¿no? Y porque dice que las cananeas estaban malditas cuando Noé le dijo que él maldecía a Canaán, ¿ya? Y por eso él no quería que se casara con ellas, por eso que él le dijo que vaya a la tierra de allá, que consiguiera la esposa para el hijo. Gracias, Ana. Sí, entonces la maldición que usted menciona era que era una ciudad, un pueblo, una nación completamente idólatra y ¿Puede poner su prestas volumen, hijita? bueno, idolatría y también los actos inmorales, ¿verdad? Este, cosas terribles pasaban allí en los altares de las diosas, ¿verdad? De los dioses que ellos tenían. Entonces, inmoralidad sexual e idolatría en gran manera. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo fue cómo le fue el viaje al siervo de Abraham? ¿Quién estaba en toda esta historia? ¿Quién estaba al frente o de principio a fin en el viaje del siervo de Abraham? ¿Aló? ¿Yo? Sí, para adelante. Hermano, ya. Ujú, Bueno, el siervo de Abraham es el que recibe digamos, la orden. Usted va a ir a la tierra de mi parentela y va a tener que ir y a buscar, porque no quería que sea mujer cananea. ujú. Entonces él va ahora, hace una oración magnífica hacia Dios, pidiendo que le dé la dirección y que se muestre pues, ¿no? su misericordia y sobre todo que
que se manifieste su amor por Abraham a través de esa petición que le había hecho. Y verdad, todo le fue bien. Cuando él llega al pueblo, él dice que la persona, la mujer que viene y le pida agua y me dé, incluso conté para sus asnos, para sus burros, esa será. Y verdad, todo coincide, mira, todo Ujú. coincide. Ella, viene Rebeca, por supuesto que no sabía que era Rebeca, y todo lo que él pensó se da con Rebeca. Él le atiende muy bien, le lleva a su casa y le presenta ahí, pide la mano, ¿no? Pide la mano de Excelente, Rebeca. Así es, excelente, hermano. hermano. ¿Ok? Gracias, sí. Sí, y Ya. todo eso vemos que Dios estaba, la mano de Dios, el poder de Dios estaba haciendo todo eso, ¿verdad? Absolutamente, salió como el Señor había dicho. Excelente, muy bien. Ahora sí vamos a la historia de hoy. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de Génesis 27? ¿Cómo era la casa de Isaac? ¿Cómo, qué vieron ustedes? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Alguna cosita, alguna frase, alguna acción de esta familia? Ya seguramente mañana viene, creo que ya viene mañana. Omaira, Buenas noches, pastor, ¿cómo está? buenas noches. ¿Todo bien, hermana? Adelante. Pastor, lo que me llamó la atención fue que, o sea, siempre se ha dicho de que el tramullero, yo no sé si usted sabe qué es eso, acá en Cartagena le decimos tramullero, o acá en Colombia, a las personas que se hacen pasar, que hacen negocios torcidos. Los vivos. Ajá. Bueno, entonces siempre hemos dicho que el suplantador y todo es Jacob. Siempre se ha dicho eso. Pero lo que me llamó la atención fue que la que le insinuó eso fue la mamá. La mamá fue la que le insinuó, ve y porque era el preferido de ella. Ajá. Ve y tráeme los carneros de allá de Lato y yo lo preparo como a tu papá le gusta. Pero, y bueno, en la historia esa dice, pero si él me conoce, yo no soy velludo, yo no sé, no, pero no te preocupes, que en vez de bendecirme me vaya a maldecir, le dice la mamá, no te preocupes, que la maldición caiga sobre mí. Ujú. Entonces fue la mamá la que insinuó eso, me llamó la atención. Gracias. Gracias, Pastor, Omaira. Sí, adelante, Jorlin. buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, hermana. Sabe que yo había leído el pasaje y Ujú, pues no lo había mirado desde el punto de vista de la explicación que el video da. Y el ujú. video dice que ella quiso ayudar a Dios de algo que ya, o sea, Dios desde que ella tiene el enfrentamiento de los bebés dentro del vientre, él ya le había anunciado que algo especial iba a pasar con esos dos bebés, Ajá. pero ella, me imagino que en su desespero de mamá, porque ese era el que ella amaba, dice que ella quiso ayudarle a Dios de algo que ya estaba establecido. Entonces eso me llamó la atención porque muchas veces nosotros también, Dios nos da una palabra o la palabra está establecida y nosotros queremos como acomodar las cosas como así, Señor, como así me parece que es mejor que como, o sea, más rapidito, que funcione mejor. Entonces eso me llamó Gracias. la atención. Gracias, Jorlin. Excelente aplicación, ¿verdad? Sí, es la misma cosa. Aprendimos bien las cosas malas de nuestros padres, ¿verdad? De nuestros ancestros. Bien dicho, sí. Es querer ayudar a Dios. Y como mencionamos en la mañana, ¿en qué lío se metió esta mujer, verdad? Perdió a sus dos hijos. La Biblia no nos dice mucho sobre Rebeca después de esta historia, pero no sé si ella la volvió a ver a sus dos hijos juntos, ¿verdad? Entonces, imagínese eso por querer ayudar a Dios. Siempre las consecuencias cuando queremos, como bien mencionó Jorlin, no sé, agilitar el proceso, como creer que lo que nuestro pensamiento es más claro que el pensamiento de Dios, los planes de Dios, ¿verdad? Gracias, Jorlin. ¿Alguna otra persona, algún otro concepto, comentario, aplicación también?
Muy bien. Sí, yo veo mucha disfuncionalidad en el hogar, ¿verdad? Quizás falta de comunicación, como quizás quién quiere más al hijo, ¿verdad? Porque Isaac quería a Esaú, su hijo predilecto, y también Rebeca, ¿verdad? Quizás más consentido, quién sabe, pero había eso. Y desafortunadamente en nuestros hogares cristianos también vemos eso mismo. A veces ha pasado que los hogares se pelean, los matrimonios se pelean por defender a un hijo ya grande, ¿verdad? Que un hijo o una hija que está quizás por malos pasos y el papá o la mamá tratando de cubrirlo, ¿verdad? De aniñarlo. Eso no siempre lleva a términos buenos. Bueno, ¿alguna otra cosita más que podemos agregar aquí o de esta historia o pasamos o entramos en detalle de la historia como tal? ¿Un comentario más? Si no, vamos muy bien. Entonces vamos a entrar en la historia con los personajes, el lugar, los problemas que sucedieron en las 7 preguntas de considerar. Una persona que nos diga quiénes son los personajes de esta historia. Son Isaac, Ujú. Rebeca, Jacob, Esaú. Excelente. Ujú, muy bien, ahí está. Gracias, hermana. Ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Encontraron algunos objetos? ¿No hubo muchos objetos? ¿Cómo les fue con la investigación de a esta pregunta? ¿Algunos objetos? Ana, adelante. Los objetos son las armas, el guisado, los ganados, los vestidos de pieles. Ujú. Eso. Ujú. Gracias, hermana. ¿Alguien más puede agregar algunas cositas más? También dice que la mamá lo vistió con las ropas de su hermano, entonces la ropa también hace parte de los objetos. Gracias, hermana. Era un buen banquete, ¿verdad? Tenemos el guiso. ¿Qué le Pastor, acompañaba al guiso? Omaira, adelante. pastor, también las alhajas que le dieron a Rebeca, lo que le dieron las prendas que le dieron a Rebeca y al hermano, a Ujú. Labán. Sí, bueno, eso es como fue como introducción. Esto no es parte de la historia de Génesis 27, pero excelente identificación, hermana, sí. Por eso se le abrieron los ojos a Labán, ¿verdad? Me parece que era un poquito interesado de las fortunas. Sí, sí, así Entonces, es. sí. am, y, sí, gracias, hermana. Muy bien, sí, ya encontramos muy buenos objetos. También mencionó la historia, el texto bíblico, ¿verdad? Algo que le acompañaba a la carne, al guisado, que era pan, ¿verdad? Pan y también vino. Era un buen banquete que se iba a servir, eh, ¿cómo se llama? Isaac. Muy bien, entonces ahí están perdón, se enloqueció esta cosa. Aquí está. Ahora sí, muy bien. Ahí están los objetos. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Mencionó algún lugar el texto bíblico? ¿Pudieron investigar algo donde ocurrió? ¿Un voluntario? Y si no, ocurrió en esta parte, ¿verdad? En Beersheba. Allí estaba él viviendo. Y también podemos decir que ocurrió entre las tiendas de Isaac, en donde él vivía. No sé si, me imagino que estaba separada la cocina de del dormitorio donde ellos vivían, ¿verdad? Carpa al aire libre, excelente, ¿sí? Entonces, me imagino como en nuestros días también la cocina está separada del dormitorio. No sabemos dónde estaba acostado
Isaac, acordémonos que ya estaba mayorcito y había perdido la visión, entonces no podía ver muy bien. Me imagino que tenía un lugar especial donde él se estaba descansando. Muy bien, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Alguna identificación de esta parte a esta pregunta? Adelante, Fabián. Hermano, no le escuchamos muy bien. ¿Alguien que nos ayude con esto? ¿No? Muy bien, entonces podemos poner estos como referencias, ¿verdad? Isaac era anciano y ciego. Esaú y Jacob ya eran adultos, ¿verdad? Entre 73 y 77 años más o menos. Bendiciones. Buenas noches. También Esaú nos cuenta el texto, ¿verdad? Que se había casado con 2 mujeres hititas. Eso trajo, podríamos decir, desgracia al hogar, ¿verdad? No le agradó para nada a Isaac y a Rebeca, también por la incredulidad de estas mujeres, de esta mujer, ¿verdad? De estas 2 mujeres. Esaú le había vendido a Jacob su primogenitura por un guiso de lentejas. Entonces, todo eso estaba ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, podemos decirlo ahí, ¿verdad? Cuando ya estaba mayorcito él, muy mayor. Alguien mencionó la edad de Isaac. No estoy tan seguro si esa es la edad correcta, entonces no he Hermano, revisado. Sí, hermano, Gerber. sí, Herbert, yo estaba investigando y encontré que cuando se casó, Isaac tenía 40 años, Sí. Ujú. 40 años de edad, y sus hijos nacieron, los gemelos, nacieron cuando ya tenían 60 años. Sí, No sé si será cierto esta investigación que hice, porque hay muchas sí, cosas, sí, ¿no? pasaron muchos años también, así Eso es lo que, igual como su padre, ¿verdad? Como, ajá. como, Pero, hermano, perdóname, lo que quiero que quedemos claro es, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿En Canaán o en Berseba? en Berseba. Ujú. En Berseba, y Berseba Sí, estaba lejos de Canaán, estaba estaba bastante más como distante. al sur, es de un área desértica por acá, ¿verdad? Estaba por aquí. Ya, Acuérdense que él estaba viviendo un tiempo en Filistea y luego en los bajó un poco y filisteos. se quedó ahí en el desierto. Pero estaba moviéndose mucho, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Ajá. leímos en el capítulo 26 que él llegaba a un lugar, buscaba pozos de agua para sus ganados Ujú. y luego decían los que ya habían cavado los pozos, decían, no, ese pozo ya tiene dueño. Y él, Isaac, era un hombre que no le gustaba los pleitos, entonces iba a Ujú. otro lado, y acuérdense que, pues, si tenían ganados, animales, lo que necesitaban era agua, y en esos lugares desérticos, pues, era difícil encontrar agua, entonces había muchos pozos, Ajá. cavados, pero ya tenían dueño, entonces él iba de un lugar a otro, de un lugar a otro. Lo que sí Ajá. menciona la Biblia es que en Beersheba el Señor le reiteró la promesa que iba a ser pues de él una gran nación. Entonces, pues podemos decir que en Beersheba Ok, es donde ok. ocurre la historia exactamente. Gracias, Gracias, hermano. pastor. Gracias, pastor. Muy bien, entonces, ¿cuál es el problema? Identifiquemos el problema. ¿Identificaron el problema o los problemas que sobresalen en esta historia? ¿Cuáles son los problemas que ustedes identificaron? ¿Algún problema en particular? ¿Por qué hicieron lo que hicieron Rebeca y Jacob?
Fabián, adelante. No le escuchamos muy bien anteriormente, pero ojalá esté mejor la comunicación. Fabián, adelante. Nada todavía. ¿Alguien más? Ana, adelante. El problema era que, ay, de nuevo se me dañó la, ay, Sí le escuchamos, Ana. Adelante, siga nomás. es que se me apaga, ay. Adelante, alguien más que nos puede ayudar con esta parte. Omaira. Yo pienso que el problema fue lo que hizo la Rebeca. Es un problema porque engañó al esposo. Aunque, bueno, era plan de Dios de que fuera Jacob el bendecido, porque desde el vientre de la madre el Señor lo escogió. Ujú. Pero pienso que fue un problema porque tuvo que salir huyendo del hermano. Sí, ella no tenía ninguna autoridad de ayudarle a Dios, de agilitar el proceso. Ese era Sí. el plan de Dios, lo había dicho, y él lo iba a llevar a cabo en el tiempo perfecto de Dios. Pero metió la mano, ¿verdad? Y pues el lío en que se metió. Pues Gracias. Jacob sufrió las consecuencias porque se fue huyendo. Y mire que para poder tener esposa tuvo que, o sea, la esposa que quería, tuvo que trabajar 14 años. A Jacob le fue como en feria, hermanos, como decimos en nuestro folclore nacional, ¿verdad? Sí, porque eso fue, eh, Jacob fue una piedra, una roca, ¿verdad? Y el Señor con el paso de los tiempos le pulió en un diamante, ¿verdad? Obra 100% de Dios, en lo absoluto, nada de Jacob. Lo que quería era lo que era, ¿verdad? Un vivo, un sapo, aprovechado, si podríamos decir, si cabe todos los apodos, ¿verdad? Porque eso es lo Como que era. decimos por acá también, Pastor. era flojo, no era que le gustara trabajar mucho, le gustaba era estar en la casa. Sí, la Biblia dice que le gustaba estar en la casa, ¿verdad? Entonces, ahí, excelente. Entonces el problema fue que Isaac quería darle la bendición a Esaú, pero su madre y Jacob lo engañaron y como no miraba, cayó en la trampa. Sí, gracias, Armina. Sí, Pero, Hermano, pastor, aquí, yo creo que eso fue rodeado de una serie de circunstancias que uno dice hasta unas circunstancias raras. sí. Ya estaba establecido por Dios que aunque Jacob era el menor, él iba a contar iba a ser una nación grande porque Dios lo había establecido. Sí. Luego los papás entran en un círculo de padres raros, padres con preferencias, yo veo las cualidades de las de este no me parecen, o sea, el uno era del campo, el otro le gustaba estar en la casa ayudando a la mamá o no haciendo nada, no sabemos. Sí. Pero entonces, o sea, antes de que acontezca el engaño, ya Esaú había hecho entrega de esa bendición a su hermano. Sí. Antes de que hubiese ese engaño, ya él había entregado porque cuando el pasaje inicia dice que él le entregó por unas lentejas su primogenitura al hermano, o sea, esa señal de autoridad, esa señal de supremo sobre, él no le dio importancia y él la cambió por un plato de comida, o sea, ya él había soltado esa bendición. Sí. Bien dicho, Jorlin, sí. Le menospreció, ¿verdad? Primeramente, como bien dice usted, el liderazgo, que era ser el líder de la familia, de la tribu, ¿verdad? Que era tener la primogenitura y luego la herencia que su padre le iba a dar, las riquezas que él tenía, ¿verdad? Entonces, menospreció, rechazó y las palabras, la actitud es lo que es aquí, lo que vemos, ¿verdad? Sal dijo, pero yo me muero de hambre, ¿qué hago con mi primogenitura, verdad? Entonces, sí, la actitud, pero más adelante vamos a ver que ninguno de los dos merecía la gracia y la misericordia de Dios,
porque si ponemos a los dos en la balanza, los dos salen perdiendo, ¿verdad? Porque el uno engañó, el engañador, traicionero y todo lo demás, y el otro pues que menospreció las bendiciones de Dios. Adelante, Gribaldo. No, es que ahí se ve definitivamente que tenemos una familia totalmente disfuncional. Todo el mundo quiere hacer lo que mejor le parezca, porque Saúl cometió muchos errores. Buscó mujer cananea, ¿verdad? Porque le dio la gana. Sencillo como eso, su primogenitura, que imposible perderla porque que nació primero es primero, también la regaló como que no le dio el valor a eso, ¿verdad? Y todo eso fue visto por la mamá y menos que en cierta forma rechazada por ella y sabía que había una promesa y quiso ella como buena mamá, no sé cómo hizo, será como hizo Sara también acá, ayudar a Dios. Sí. ¿Verdad? Y mire lo que ocurrió, porque una bendición no puede añadir tristeza. Y mire todo lo que le ocurrió a Jacob. O sea, ¿de qué le sirvió? Mire todo lo que tuvo que pasar para que realmente Dios le tuvo hasta que cambiar el nombre para que hiciera efecto dicha bendición. Fue muy astuto cuando estaba con su suegro, me explico, pero no le sirvió en hacer una bendición que añade tristeza, entonces no es bendición, ¿verdad? Así que mire todo lo que tuvo, o sea que ahí prácticamente todo el mundo quiso hacer lo que es, y también estamos claritos de que tenemos que estar claros de que Jacob no era ningún niño, dice la misma escritura, ya era un hombre grande. Sí. Y aceptó. O sea que tenemos una familia que todo el mundo quiso hacer lo que mejor le parecía. Gracias, Gribaldo. Sí. Definitivamente sí, había una disfuncionalidad en el hogar y ahí cada quien hacía lo que quería, lo que le convenía, lo que le importaba, ¿verdad? Como decimos, cada buscando su beneficio, poniendo en su saco lo que mejor le convenga, ¿verdad? Pero vemos el favoritismo en la casa de Isaac y Rebeca, el patrón de engañar y manipular en la familia. Ya vamos viendo esto que pasó con Abraham. También él engañó cuando fue allá a Egipto. También vemos Sara, ¿verdad? Que ella también quiso echarle una manito a Dios. Dijo, ya hemos esperado tanto tiempo, tantos años. Ahí está mi sierva, tómala. Y después también vemos claramente cómo terminó eso, ¿verdad? Rivalidad, odio, rechazo y todo lo demás. Dios había prometido que el mayor serviría al menor. Eso estaba ya, sabían los dos, tanto Isaac como Rebeca. En el tiempo de Dios se iba a cumplir y así iba a ser. Y ellos quisieron ayudarle a Dios, ¿verdad? Problemas enormes, problemas grandes. Los eventos, quizás ya hablamos un poquito de esto, cómo sucedió la historia, ¿verdad? Rebeca estaba escuchando como la conversación y enseguida eso buscó, vio qué hacer, habló con su hijo, armó todo ese aparataje, ¿verdad? Esa escena de de ir a ver los cabritos y todo eso, para prepararlos. Cada detalle estaba minuciosamente planeado, ¿verdad? No dejando nada a la deriva. Y una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y quizás, no sé, como dijo Martín Lutero, quizás yo hubiera salido corriendo con el plato en la mano cuando escuchó la voz de su padre diciéndole, eres tú, ¿verdad? Eres tú, realmente eres tú, ¿verdad? La voz es de Jacob, pero, ¿verdad? La piel es de Esaú, después la ropa, como miente y todo eso. Entonces también vuelve una vez más a pedirle, y yo creo que ese momento, con un poco de sentimientos, creo que hubiera salido corriendo, ¿verdad? El nervio que pasó ahí. Entonces, una historia que realmente nos lleva a meditar en los actos que nosotros también como padres, que nosotros también como hijos,
seguimos haciendo o lo hemos visto en nuestros hogares, ¿verdad? Una historia que nos lleva a meditar, a reflexionar y a depender de la gracia de Dios, a confiar 100% en sus promesas, ¿verdad? Excelente, hermano. ¿Se resuelve el problema o no se resuelve este problema? Hasta aquí en las 7 lecciones hemos visto que de alguna forma todos los problemas se han resuelto. En esta historia, ¿qué pasa? Cuéntenme, ¿si se resuelve, no se resuelve? ¿Por qué no se resuelve? ¿Qué piensan? Adelante, Gribaldo. Bueno, por lo que leímos en la historia no se resuelve. Quedó en un continuará, ¿verdad? Y ya vemos en qué momento se emancipiza la cosa, más de 15 años prácticamente. Pero en esa parte de la historia, en todo este conflicto entre hermano, mamá, papá, no. Pero un detalle bien interesante, el padre, hasta Isaac le da la oportunidad de que se arrepienta de lo que está haciendo cuando le dice, como señaló usted, lo de la voz. Y vemos que siempre es arrepentimiento, o sea, la oportunidad. La voz es de Isaac, pero de Jacob, pero la voz la oyó que es de Esaú. El padre se dio cuenta, ¿me explico? El padre se dio cuenta y tenía la oportunidad de arrepentirse y echar, y no lo hizo, por eso es que el problema realmente no se resuelve. Hasta donde leímos no se resuelve. Sí, hasta donde leímos. Bien dicho. Sí, sí, exactamente. Es como un padre, ¿verdad? Conoce bien la voz, conoce, bueno, el timbre de la voz de sus hijos y de su padre. Yo me acuerdo que cuando mi papá estaba en algún lado conversando con un grupo de amigos y yo no lo podía ver, escuchaba a mi papá, ¿verdad? Conocía el timbre de su voz. Y así nosotros como padres conocemos minuciosamente a nuestros hijos, ¿verdad? Él quizás sabía, pero otra vez el aparataje, cómo armaron, ¿verdad? Era tan real, porque también se acuerdan la pregunta que dijo, tan pronto has llegado de cazando al animal. Una palabra que me llama mucho la atención, ¿verdad? Dice, el Señor tu Dios me ayudó, ¿verdad? Y dice, el Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Entonces, todo eso, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo más? ¿Algún comentario? Omaira, adelante, hermana. Sí, pastor, estaba viendo si se resolvió o no el problema. Como dijo el hermano, no se resolvió hasta donde leímos, no se resolvió, porque se resolvió bastante después, cuando ya se encontraron que Saúl lo perdonó. Pero Sí. Sigue así. sí, es lo que estaba diciendo él. Eso era lo que iba a decir, por eso bajé la mano, que ya lo estaban diciendo y que usted también habló. Gracias, Omaira. Sí, bueno, sí, el favoritismo. Hermano, Sí, adelante, Gerber. hermano, pero acá hay que tener claro que al final, Isaac no ha salido contento, ¿no? Por lo que había hecho, y su padre también se dio cuenta que ha sido engañado. Y el hermano Esaú, digamos, le ha jurado matarlo. Mira hasta dónde ha llegado. O sea, como te digo, yo pues analizando un tanto, digo, lo que ha pasado hace más de 2000 años atrás, la historia no ha cambiado en nuestra tierra. Seguimos viendo los mismos vicios, los mismos engaños, las mismas traiciones. Se ven familias que por terreno, por casa, por herencia, cómo se matan, se denuncian. Entonces, nuestra humanidad, nuestra tierra, de hace 2000 años, los problemas siguen siendo los mismos. Seguimos en el mismo tiempo de Noé. Y eso es lo que me queda claro, ¿no? Y Gracias. la pregunta sería, mi querido hermano, ¿qué hacer para ayudar al mundo a cambiar estas malas prácticas en la sociedad? Ahí me Bueno, quedo, pastor. gracias. Sí, bueno, concretamente seguimos con la misma enfermedad del pecado. El pecado siempre es la misma causa
el motor que nos lleva a odiarnos unos a otros, a no querer escuchar la palabra de Dios. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Ahora la respuesta a su pregunta es compartir la palabra de Dios con otros, que dijo el Señor Jesucristo a nosotros, que somos luz en este mundo, ¿verdad? Y sal a la tierra, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha dado ese precioso privilegio de compartir con otros la palabra de Dios, para que ellos también se postren a los pies de Cristo y vean la gracia de Dios. Sin Cristo en la vida del ser humano no van a llegar, no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Entonces eso es la realidad. Vemos ahí en esta familia, vemos en nuestra familia en estos momentos también, pero el consuelo, la gracia es que Dios envió a su Hijo, cumplió la promesa 100% a morir por nuestros pecados, ¿verdad? En la cruz hay perdón, en la cruz hay salvación, y en la cruz, ¿verdad? Tenemos la redención que necesitábamos, ¿verdad? Y no queda ahí nuestra mirada, sino nos vamos más allá en la tumba vacía y ahí Jesucristo certificó nuestro perdón, que un día estaremos en el cielo. Gribaldo, ¿alguna cosita quería acotar ahí? No, es que me gusta la reflexión porque si vemos la historia un poquito más allá, vemos que hasta el mismo Isaac manda llamar a Jacob y le dice que se vaya donde su tío de Labán. O sea, Sí, el mismo Labán. Abraham Ujú. llama y se da Sí, cuenta de lo que había ocurrido, pero lo llama, ¿verdad? Y le dice, vete para allá para que tu hermano no cometa una desgracia o haga algo que no deba, porque dentro de la promesa, mira lo que él había, y le dice y le reitera nuevamente una bendición de parte de él, pero en la historia él lo llama, bueno, pues, me engañaron, me traicionó, entonces nos queda como una incógnita siempre, como explicó usted. Mira lo que le dice al principio, mire lo que le dice, y mira lo que le dice ahora, como que dice, bueno, ya la di, no podemos hacer nada, pídele a Dios, vete a poner tu tío, espera que las aguas bajen, como se debe hacer siempre en cualquier situación, ¿verdad? Que las aguas bajen y conversar sobre el tema. Me explico, pero el mismo Isaac lo llama nuevamente para decirle, vete a poner tu tío. Eso es lo interesante. gracias. Sí, quizás fue más como la petición de la Rebeca, ¿verdad? Le dijo, habla con tu hijo, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya estamos llegando un poco más allá. Gracias por leer esa parte, ¿verdad? Sí, entonces estamos viendo ahí, el favoritismo no se solucionó, siguió así, pasó lo que pasó, pero de todo eso, en todo ese desastre, en todo esa imperfección, injusticia, desobediencia, la promesa de Dios estaba intacta, ¿verdad? La promesa de Dios de enviar un Salvador se iba a cumplir por medio de la descendencia de Jacob. Eso sí vemos, ¿verdad? Pasó lo que pasó. Después vemos capítulos más adelante de Génesis, donde llegó Jacob y todo eso, pero quedamos con esa parte de que se cumplió la promesa que Dios hizo allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Que iba a enviar un Salvador y vamos conectando las familias, vamos conectando el tiempo, vamos conectando los patriarcas, ¿verdad? Con defectos, con pecados, haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero otra vez, hermanos y hermanas en Cristo, lo que sobresale en todos los capítulos que hemos leído de la Biblia es las promesas de Dios, la fidelidad, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Él siempre es fiel a sus promesas y todo lo que Él dice se cumple según su bendita voluntad y en el tiempo perfecto, ¿verdad? Muy bien, si usted le tendría que dar un título a esta historia, ¿cuál sería el título que lo colocaría? Un título que describa en una oración la historia que hemos estudiado. Adelante, hermanos, un título.
¿No? Bueno, Hermano, sí, ¿aló? sí, Yo, adelante. yo le pusieron un título, bueno, diría yo, Las patrañas de Rebeca para beneficiar a un hijo engreído. Mm, Buen título, sí. Gribaldo, adelante. Gracias a... Quieras o no quieras, la voluntad de Dios se cumple. Sí, bien, sí. ¿Alguien más? Muy bien, Decisiones equivocadas traen resultados equivocados. muy bien. Excelente, sí. Muy bien, y el que tenemos aquí, Jacob y Rebeca engañan a Isaac y a Esaú. Pero el suyo de ustedes está mucho mejor. Gracias. Muy bien, ahora hermanos, vamos a la aplicación personal. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Quizás de una forma un poquito sarcástica, vamos a decir, qué bueno que yo no soy como Isaac y Rebeca, ¿verdad? ¿Qué piensan de esa? Yo pienso, hermano, que la deshonestidad y el engaño muchas veces está en nosotros, muchas veces, Sí, porque aprovechándonos de que el corazón de nosotros no lo conoce nadie, simplemente Dios, a veces mostramos una fachada de una persona que realmente no somos. Y entonces yo pienso que uno de los pecados que este pasaje nos enseña a confesar es ese, el engaño y la mentira. gracias, hermana. Bien dicho. Excelente aplicación. ¿Alguien más? Yo diría también, hermano, que esto aplicando en nuestra vida real, que una mentira no nos deja vivir en paz mientras tú no lo confieses y no te arrepientas de haber mentido, porque siempre hemos mentido, ¿no? Desde niños hasta, hasta ahora, a veces, como en el mundo católico, siempre yo me he criado en un mundo católico y cómo nos enseña el catolicismo. Hay una mentirita chiquita, una mentirita piadosa. Y al final descubrimos por la palabra que no hay mentira chica ni grande, mentira es mentira y punto. Para Dios es mentira, igual que el robo. Así robes un sol o robes un centavo, es un robo. Gracias, Gerbert. Muy buena aplicación. Gribaldo, adelante. Que las bendiciones de Dios con mentiras no van a ser bendiciones, ya que una bendición no añade tristeza. Y Jacob, con toda la bendición que tuvo, mire todo lo que le tuvo que pasar. Sí, bueno, es lo más práctico, ¿verdad? Para nuestra vida, como ya hablamos, sigue corriendo por nuestras venas la sangre que heredamos de Adán y Eva. ¿Verdad? Hay en nuestra mente y en nuestros corazones el deseo de manipular, controlar, engañar. Y todo eso es por no confiar en Dios. Yo confío en mí mismo, yo quiero cosas y las quiero ahora. De verdad, tenemos la tendencia de pensar que yo presento un plan que es 100% bien hecho, que tiene bases sólidas en mi pensamiento, ¿verdad? Y ya le presento ese plan a Dios y quiero que Él me lo cumpla. Y si no me cumple en el tiempo que yo quiero, pues ya empiezo como un niño pequeño a tener berrinches, ¿verdad? También en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros esposos, ¿verdad? Queremos controlar, queremos manipular. Todo eso vemos a diario, ¿verdad? ¿Qué tal los favoritismos? Aunque usted y yo digamos que no tenemos hijos favoritos, ¿verdad? A veces cuando tenemos hijos favoritos, cuando tenemos ese favoritismo en nuestros hogares, a veces somos muy permisivos. A veces permitimos cosas que no necesariamente son de edificación para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, cositas sencillas que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar que sí ofendemos a Dios, desobedecemos a Dios poniendo las cosas, la familia en primer lugar y no Dios, ¿verdad?
Bueno, vamos a leer este mensaje. Está un poquito largo, pero vamos a ver. Para mí, ¿qué pecado me lleva a confesar esta historia? Para mí, lo mejor que me puede suceder es saber que Dios está presente. Es bueno reconocer en dónde estoy fallando y entregarlo esta área a Jesús, reconociendo que mi naturaleza es pecaminosa, pero que Dios tiene algo mucho mejor para mí. Gracias a Fabián, este mensaje. Muy bien. Entonces, sí, la aplicación es práctica de esta vida. Entonces, tocándonos el corazón, poniendo la mano en el corazón, vamos a reconocer eso, ¿verdad? Y por todo eso lo que hacemos, ahora viene la pregunta, ¿verdad? ¿Merecía a Jacob la misericordia de Dios? ¿Merece usted y yo la misericordia de Dios después de ofender y usar a nuestro prójimo como objetos de, ¿verdad?, de poder aprovecharnos de ellos y todo lo demás? La respuesta es no merecemos la misericordia, la gracia de Dios, el amor, la paciencia, pero nuestra historia no termina ahí. El Señor nos muestra su misericordia, su amor sin que lo merezcamos, sin que lo hayamos buscado, ¿verdad? Y eso nos lleva a contestar esta pregunta: ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vio usted? ¿Qué hubiera sido mejor hacer a Dios con esta familia? Hubiera sido más fácil para él hacer. ¿Algún comentario? Gribaldo, adelante. Bueno, lo más fácil para Dios hubiera sido que Esaú cumpliese lo que le quería hacer a Jacob, matarlo, y se acabó. Porque de tanta cosa que hizo fuera de lugar, no se merecía esa bendición de su padre. ¿Me explico? O sencillamente no cumplir la promesa, pero vemos que Dios, con infinita misericordia, lo hizo. ¿Me explico? Lo hizo, cumplió la promesa, fue al tiempo de él, y cuando decidió él, la promesa que le había dado, inclusive se lo había dado a la mamá, la protagonista intelectual de toda la mentira, o la más grande de la mentira y el cuento. Gracias, Gribaldo. Adelante, Omaira. Pastor, creo que veo el amor de Dios, bueno, cuando inicia la historia que Isaac sí manda, miércoles, estoy confundida. Sí, bueno, No, estamos me ahorita en el confundí. amor. ¿Dónde vemos el amor de Dios? Me confundí, pastor, me confundí cuando mandaron a buscar a Rebeca. Está bien, hermana, no se Me preocupe. confundí. Sí, bueno, aquí vemos el amor de Dios. Disculpe. Entonces, no se preocupe, hermana querida. Entonces, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que la ley de Dios nos dice, ¿verdad? Pero Dios mostró su amor, su misericordia en la promesa que él hizo de enviar un Salvador, ¿verdad? El amor de Dios vemos aquí, la paciencia del Señor, la promesa quedó intacta, ¿verdad? Siempre se mantuvo fiel a sus promesas a pesar de la desobediencia, a pesar de la falta de confianza, a pesar de querer ayudarle a Dios, a pesar de no tener paciencia en el tiempo que el Señor les había prometido, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, Dios da sus promesas divinas a gente pecaminosa y defectuosa, como los que mencionamos en la historia. Romanos 8:28. Sí, Hermano, sí, permítame un segundo y terminar esto y luego le paso la palabra, por favor. En todo, Dios está obrando para el bien de los que lo aman y han sido llamados, ¿verdad? De una familia así viene mi Salvador. El Salvador perfecto viene de gente así para salvarnos de todos nuestros pecados, ¿verdad? Porque acordémonos que lo que estaba en marcha era
la promesa de un Salvador, ¿verdad? Es una bendición de Dios. Adelante, Gerber. Mire, hermano, bueno, aquí nos damos cuenta y todos entendemos esto de que Dios, pues, nadie le puede, digamos, cambiar lo que él ha pensado hacer o lo que él tiene fijado para la humanidad. Nadie, pase lo que pase. Pero mi pregunta va por lo siguiente. Ajá. Y analizando un poquito más allá, que has cambiado un poco de tema, aprovechando su presencia, que estoy en vivo con usted, quiero robarle un poco más de su conocimiento, en el sentido de que aquí se ve que la historia se repite entre Caín y Abel, y acá hablamos de Esaú y Jacob. ¿No le parece? ¿Qué relación hubiera, haciendo un poquito ya de teología, si me pudiera Sí, dar un alcance? sí, bueno, no, sí hay una diferencia enorme. La diferencia entre Caín y Abel es que Caín sí mató a su hermano. Ah, sí. Aquí, Esaú estaba molesto y dijo, ¿verdad? Expresó que esperaba que su padre muriera para enseguida hacer lo que pensaba hacerlo. Ujú. Eso es en lo práctico, ¿verdad? Ahora, teóricamente, ¿qué dice la Biblia, verdad? El que odia a su hermano ya es un asesino como tal, Así es. pero en este caso específico estamos hablando de lo que él pensaba hacerlo y no lo hizo, ¿verdad? Después sabemos la historia que se volvieron a juntar estos dos hermanos, entonces Y pues, pasaron el tiempo, pasó muchos años después y por la gracia de Dios volvieron a juntarse. Entonces, gracias por la pregunta. Podemos hablar un poquito más de esto al finalizar la clase si desea quedarse un ratico más, pero queremos concluir esta parte de esta lección para esta noche, hermano querido. Pastor, yo creo que en esta pregunta que me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud, Ujú. yo creo que una de las cosas que yo puedo decir que me enseña a pedir es, el Señor a todos nos ha hecho con un propósito y nos ha llamado con un propósito, que el propósito por el cual Él me ha llamado, yo lo pueda cumplir, se pueda cumplir en mí. Gracias, hermana. Así que yo sea una herramienta del Señor, ¿verdad? Para que pueda usarme, para que el Evangelio sea proclamado a diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces es la bendición más grande que el Señor nos da. Y es, como dije anteriormente, que seamos luz de este mundo en tinieblas y que sazonemos lo desabrido que es este mundo. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Adelante, Omaira. Pastor, en la pregunta de que qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él, pienso yo que esperar en Él el tiempo de Dios en las promesas que Él nos ha dado. Porque vemos aquí que la señora Rebeca quiso ayudar a Dios, como que no, adelantándose sí a la bendición que Dios, el mismo Dios le iba a dar a Jacob, porque desde el vientre él le dijo que el mayor, ¿cómo? El mayor serviría al menor. Sí, el mayor Entonces, servirá al menor. Ujú. sí, entonces pienso que es eso, esperar en el tiempo de Dios, aunque uno se desespera, pero Gracias, hermana querida. Sí, como dice aquí, a confiar en sus tiempos y en sus caminos, saber que Él es Dios y yo no. Ser honesto y sincero con la gente, estar contento con las bendiciones que tengo y no sentir que tengo que defraudar, mentir para recibir una bendición. Un pasaje bíblico que me viene a la mente en este momento es Mateo capítulo 6, el mismo que habla de, ¿verdad? Que dice, busque primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo lo demás vendrá por añadiduras. Me encanta ese capítulo, el capítulo 6, ¿verdad? La parte final, específicamente las comparaciones, ¿verdad? Las analogías prácticas que pone el Señor para mostrarnos que no debemos preocuparnos. Ay, pero cómo me cuesta a mí, ¿verdad? Siempre estamos preocupados, siempre queremos
tener control absolutamente de todo, ¿verdad? Y cuando ese control a veces se nos sale de las manos, nos desesperamos, nos preocupamos, nos frustramos, nos enfermamos y todo lo demás, ¿verdad? Confiar en el Señor es es un reto, yo creo que para todos los cristianos, ¿verdad? Pero con la palabra de Dios, meditando, sentados a los pies de Cristo, escuchando cómo lo hizo María cuando Jesús llegó a su casa, ¿verdad? El Señor nos da la fortaleza espiritual de ser pacientes, escuchar su voz y esperar con paciencia las bendiciones del Señor. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Algún momento en específico? Quizás en nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? Hermano, Sí, adelante. creo que el momento preciso es cuando en muchas familias, en el trabajo muchas veces, encontramos compañeros o familiares deprimidos porque han sido mentidos, han sido defraudados, como generalmente es una sacada de vuelta, ¿no? Como se dice acá en mi tierra, ha sacado los pies del plato y darle un consuelo, ¿no? Ahí darle un consuelo y explicarle pues que no somos perfectos, pero sí Dios nos perdona y nos ama si nos arrepentimos de todo corazón y recordarle y no volver a hacer lo mismo, porque nos va a ir peor, como lo dijo a la mujer adúltera. Eso sería mi intervención, mi querido hermano. Gracias, gracias. Sí. Es el consuelo espiritual con la palabra de Dios, como bien dijo Gerbert, ¿verdad? Mostrarle, si hay que mostrarle la ley y el evangelio, la ley con todo su rigor y el evangelio con toda su dulzura, porque eso el cristiano necesita escuchar todos los días, ¿verdad? A veces nos volvemos muy cómodos pensando que ya somos creyentes, pero necesitamos escuchar la ley de Dios con todo su rigor que nos muestra que somos pecadores y el evangelio con toda su dulzura, la obra redentora de Cristo, el pago absoluto por nuestros pecados, ¿verdad? Excelente. Entonces, cuando nos falta paciencia, como mencionamos anteriormente, cuando somos tentados a ayudarle a Dios de una manera moralmente equivocada, ¿verdad? Queriendo cuadrar con nuestra mente los planes divinos de Dios. Excelente. Entonces, los minutitos que nos quedan, vamos a hablar de este tema. ¿Qué significa el fin justifica los medios? ¿Ha escuchado usted esta expresión? Que dicho sea de paso, es muy latina. ¿Qué piensan? Pensando en Rebeca. Adelante, Omaira. Pero sí he escuchado la expresión. Y es que, como dicen por ahí, no importa pisotear el que sea para llegar donde uno quiere llegar. El fin justifica los medios. Eso es eso, que no importa llevarse por delante a cualquier persona para obtener lo que uno quiere. Entonces, como le digo, sí, perjudicando tal vez a veces a personas, eh, engañando, como hizo Jacob con la mamá, para obtener lo que quiere, porque lo que quería la mamá era la bendición que ella sabía que Dios le iba a dar. Entonces, engañando al esposo, quiso obtener la bendición. Entonces, ese fin justifica los medios, es eso, que Gracias, Omaira. Sí, sí, adelante. sí, que no debe ser así, porque uno debe esperar y hacer las cosas derecho, legalmente todo, ser Gracias, transparente. hermano. Muy Hermano, bien, excelente hermano, explicación. Sí, adelante. como usted mismo ha dicho, es un dicho muy latino. Y yo le entiendo, dice, ¿no? Dice, o sea, el sentido de que, ¿qué también haciendo quieres lograr?
quieres lograr lo que tú quieres, mancillando, atropellando y a los demás sin pensar en cómo se va a sentir la otra persona, ¿no? O sea, no siendo empáticos. Y eso Ajá. y esa es una forma natural que muchas veces la gente ve, la viveza. ¿Cómo también dice, pero yo lo voy a conseguir? Y eso no es ético ni moral a los ojos de Dios. Gracias, hermano. Sí, la viveza criolla. Y escuchamos a Gribaldo y luego pasamos con el siguiente Bueno, pregunta. aquí en mi país lo utilizamos de ambas maneras, como te dice. El fin justifica los medios, pero más bien es las personas, los maleantes, los ladrones, que lo usan de esa manera, pero entre las personas siempre el fin no justifica los medios. ¿Me explico? Así que la usamos en ambas versiones y creo que para mí siempre es la más correcta. No es pasar por encima de alguien para lograr una meta o cualquier tipo de señalamiento o una obra. Debo de estar en armonía, más bien que de esa manera, y sí es un dicho bien latino, pero en ambas formas lo utilizamos. Gracias, Gribaldo. Sí, muy bien. Entonces dice, esta frase se ha usado a lo largo de la historia para decir, si el resultado final es bueno, está bien hacer algo chueco, como lo hizo Rebeca, ¿verdad? Ya tenía en mente. Cuando escuchó las palabras de Isaac, la acción, ella dijo, oh no, aquí se derrumba el mundo, aquí se acaba todo, yo tengo que actuar. Se puso su capa de héroe, afiló los cuchillos, degolló a los corderos y se puso a cocinar, ¿verdad? Entonces nota ahí, entonces ella dice, lo que voy a hacer al final del día, Dios me va a dar un señor aplauso que va a estar muy contento conmigo por haberle ayudado, ¿verdad? Eso era lo que pensó. Entonces dice, el resultado final es bueno, es bueno, a ver cómo va. Si el resultado final es bueno, está bien hacer algo chueco, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, está bien cometer un pecadillo para que hacer algo bueno. Está bien robar si vamos a ayudar a alguien con lo robado. Se nos olvida la primera parte que Dios dice no robar, ¿verdad? También la siguiente, está bien abortar a un bebé para que no sufra. Y hay otras cosas más, ¿verdad? Que podemos usarlas. Esta frase, este pensamiento es peligroso porque se podría utilizar o justificar toda clase de maldades como la eutanasia, el aborto, los bebés, el robar, en muchos casos actuando por miedo y por desconfianza, como lo que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto, verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Vamos a ver estas dos lecturas bíblicas. La primera, ahí encontramos en Génesis mismo. ¿Qué le había dicho Dios a Rebeca? ¿Alguien me puede ayudar con esta lectura? Yo le leo, pastor, ¿puede ser? Gracias, Fabián. Ahora sí, Bueno, hermano, gracias. Bueno, Dios le había dicho a Rebeca, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Gracias, hermano. Muy bien. Muy claro, ¿verdad? En el tiempo de Dios. Y no lo dijo, tienes que ayudarme, Rebeca. Ponte las pilas para que cuando llegue el momento me ayudes, ¿verdad? Nada de eso. ¿Qué dice el Proverbio 3, 5 al 6? Fabián, adelante, si me ayuda con esta lectura también. Bueno, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará, ¿no? Sí. Sí, allanará. Allanará tus sendas. ¿Por qué es mejor confiar en Dios y no en nuestra propia inteligencia? Hermano, Sí, adelante. ¿por qué? Porque Dios nos conoce, Dios nos ha creado, Dios nos ha dado todo. O sea, nosotros no podemos mentir. Si Dios te prometió algo, te lo va a dar en su debido tiempo. Y muchas veces nosotros
nos matamos, como decimos, doblamos rodillas, lloramos, nos humillamos y no sale nada. Y muchas veces dice, oh, ya no creo en Dios, ya, mejor voy a seguir mi vida normal, como venía haciendo. Y muchas veces, pensando en eso, nosotros sí podemos darnos cuenta en nuestra vida real cotidiana, hay mucha gente que no va a la iglesia, que no se lo ve, digamos, pegada a ninguna iglesia, pero vive bien feliz. Él dice, yo tengo todo y todo me va bien. Y muchas veces nosotros que nos damos de religiosos, de cristianos, ¿no? Y sin embargo sufrimos, a veces en nuestra casa está el rencor, la envidia, el odio, la discusión. Bueno, entonces muchas veces nosotros queremos actuar como queremos, pero Dios tiene un propósito. ¿Sabes cuál es mi duda, hermano, ahorita que estamos en este tema? Y perdona mi ignorancia. Si todos hemos nacido según las escrituras, para Dios todo es un propósito para cada uno de nosotros, ¿por qué algunos nacen, crecen y digamos, viven como, vamos a decir así, como unos pobres diablos? ¿Será que Dios le ha hecho para que viva así como un pobre diablo? Eso es mi No, pregunta. no, hermano. Vamos a hablar ahorita de eso también, la elección, ¿verdad? No. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos y lleguemos a conocer, la verdad. Lleguemos al cielo, lleguemos a contemplar la presencia de Dios. Y Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo todo lo posible para que cada ser humano, escuche la palabra de Dios. El problema está que rechazamos las bendiciones, rechazamos la promesa, rechazamos al Salvador Jesucristo, ¿verdad? Por eso hay tantos incrédulos en el mundo, porque es el rechazo constante a la palabra de Dios. Usted y yo sabemos que muchos nos llaman, ¿verdad? Que somos tontos. ¿Cómo puede ser posible que esos cristianos crean en su héroe que murió colgado en la cruz, ¿verdad? Como un perdedor, como un criminal, ¿verdad? El apóstol Pablo habla muy claramente, ¿verdad? La cruz para nosotros es una locura, es una tontería. Sin embargo, el cristiano encuentra el gozo, encuentra la realidad, el sentido real de la vida, no solo en esta tierra, sino en la vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, es la incredulidad del ser humano, ¿verdad? El rechazo a la palabra de Dios, hacer lo que tengamos que, lo que se nos pegue en gana, ¿verdad? Buena pregunta. Entonces, volviendo al punto principal, es Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos, ¿verdad? No podemos confiar en nuestra mente humana porque nos lleva a lugares terribles. Omaira, adelante, ¿tiene un comentario, hermana querida? Yo iba a contestar de por qué debemos confiar en Dios y no en nosotros mismos. Sí, adelante, hermana, le escuchamos. Porque Dios no se equivoca. Excelente Que respuesta. uno se equivoca, pero Dios no se equivoca. Lo que tenemos es Gracias. que esperar en Él. Excelente respuesta, muy concreta. Gracias. Excelente, muy bien. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué eligió Dios a Jacob para que fuese heredero y no a Esaú? ¿Qué piensan? Hermano, ¿Sí? como volvemos al tema, Dios se nos conoce y él ya sabía que Esaú no le iba a dar esa importancia, ni a su primogenitura le da de importancia. O sea, no tenía, digamos, el perfil para ser un líder. Era, digamos, una persona que, que no tenía no iba a tener esa capacidad para dirigir un pueblo. O sea, no iba a tener esa capacidad. Digo yo porque él ya le conocía, incluso ya le había predestinado que habrán dos naciones. Y todavía dijo que el menor le va a mandar al mayor. Entonces, y eso no sabían ellos, eran bebés, eran fetos, ¿sí o no? Claro. Entonces, aquí se cumple la situación que, como sabemos que Dios nos conoce, y él sabía que Esaú no tenía esas cualidades. Sí, bueno, bueno, nadie tiene la cualidad, ¿verdad? No, ante los ojos de Dios, ninguno de nosotros somos imperfectos,
No Sí. merecemos absolutamente nada. ¿Se acuerda usted cuando el Señor le mandó a el profeta Samuel a buscar un reemplazo para el rey Saúl, ¿verdad? Y fue a la casa de ¿cómo se llama? El papá de David, Saí. Entonces, hicieron un desfile de los hijos más importantes, de los más bien vestidos, de los más hombres, ¿verdad? Que tenían esa apariencia de líderes, de personas importantes, distinguidas en semblante, en tamaño, en todo eso. Y pues a Samuel frotándose las manos dijo, ajá, aquí está, el primero, me va a hacer la vida fácil el trabajo. Este debe ser al que Dios escogió, ¿verdad? Pasó el primero, Dios dijo, no, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? Pasaron todos así y Dios le dijo, ustedes, los seres humanos, ven la fisonomía, ¿verdad? Se enfocan en eso, pero yo veo el corazón. Y cuando Dios ve el corazón del ser humano, ¿quién puede decir lo opuesto, verdad? Entonces, al fin, la historia hacerla corta, ¿verdad? Estaba por ahí un pastor de ovejas, muchachito, maloliente, por allá con las ovejas, ¿verdad? Dios vio en él, escogió a él para que fuese el próximo rey de Israel, un rey que sirvió fielmente a Dios, ¿verdad? Como, otra vez, como pecador, claro que tuvo sus errores, no fue escogido porque fue perfecto, sino por la gracia de Dios, otra vez. Entonces, volviendo al punto, Jacob iba a ser el heredero de la promesa de su familia, iba a venir el Salvador. Otra vez, aclarando clara y concretamente, no por lo bueno o malo que era Jacob, sino por la gracia de Dios. Ya ponemos aquí, vemos, estudiamos a los dos. Jacob, si los calificativos despectivos de este muchacho podemos ponerlo, no nos van a sobrar muchos, ¿verdad? Y Esaú menospreció las promesas de Dios. Ahí vemos tan claramente, ¿verdad? Alguien que me ayude, por favor, con la lectura de Romanos. Y nos vamos a enfocar en la última parte donde dice claramente lo que Dios ha hecho, lo que Dios ve en nosotros, los seres humanos. Yo le leo, Romanos 9. pastor. Gracias, Jorlin. Adelante, hermana. Romanos 9, del 10 al 16 dice, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Horrible. Gracias, hermana. Ahí está, tan claro como eso. Así es la gracia de Dios, así es la misericordia de Dios. Somos salvos por pura gracia y misericordia, ¿verdad? Es por pura gracia de parte de Dios. No tiene nada que ver con lo que hicieron Jacob y Esaú, ni bueno ni malo. Simplemente Dios eligió a Jacob. Así es lo que somos, ¿verdad? Usted y yo estamos en esa misma lista. Porque si Dios calificase por lo bueno que yo hago, no voy a llegar a ningún lado, ¿verdad? Dios. Hermano, Sí, adelante. pastor, yo Sí. pienso que este texto le contesta la pregunta que hizo el hermano ahora rato, que porque hay tanta gente que está en miseria, tanta gente que se Ujú. está perdiendo. Pienso yo Gracias. que estaré equivocada. No, está bien, está perfecto. Y ahorita que usted menciona esto, me hace recordar claramente el pasaje bíblico de Juan 3:16 hasta el 18, ¿verdad? Allí dice, porque tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que pensamos, lo memorizamos, ¿verdad? Pero si leemos los versículos 17 y 18 nos da una respuesta concreta sobre por qué hay tanto incredulidad en el mundo, por qué hay que van a ser, no van a estar en el cielo, ¿verdad? Entonces, cuando tengan un tiempito, si pueden Sí. leer ahí los versículos 17 y 18 específicamente. Sí. Disculpe, pastor, no sé si estaré equivocada, pero creo que una vez leí de que hay personas que están predestinadas a la perdición. No recuerdo dónde fue que lo leí, creo que fue en la Biblia. Que Sí, hay ahorita vamos a leer sobre la predestinación, pero al mismo tiempo, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, ¿verdad? Si eso hubiera sido todos el nos caso, arrepintamos. Dios no hubiera enviado un Salvador al mundo, ¿verdad? Jesucristo murió en la cruz, pagó el precio justo del rescate de todo el mundo. Murió por todos, murió por todo el mundo, ¿verdad? Pero sencillamente los que creen en Cristo como su Salvador serán salvos. ¿Alguien que me ayude con este pasaje bíblico, por favor? Ahí Yo voy, se lo Fabián. leo. Ya, gracias, Bueno. Fabián. Adelante. Bueno, Adelante, Fabián. bueno, dice Efesios 1, 4, 6. ¿Me escucha? Sí, adelante. Alguien que me ayude con la lectura. A Fabián no le escuchamos muy bien. Dice ahí voy, hermano. Efesios Hermano, 1, Fabián, alguien le va a 4, ayudar. No le escuchamos bien, por favor. 6. Pastor, en Efesios 1 de 4 a 6. En Por favor. Cristo, Dios nos encomendó. No se escucha bien el hermano. Sí, y no me... Leo pues. Adelante, En por favor. Cristo, Dios Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Excelente. Entonces, ahí está. Dice, Dios nos escogió. También dice, nos predestinó. ¿Para qué? Para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Entonces, ¿por qué somos lo que somos hoy en día? Somos por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Dios proveó un Salvador para nuestros pecados, ¿verdad? De nuestra rebelión, de nuestra separación, nacimos en pecado, enemigos de Dios, merecedores del castigo eterno en el infierno, pero Jesucristo pagó el precio. Jesucristo nos reconcilió con Dios. Jesucristo nos hizo hijos de Dios, nos adoptó como hijos de Dios y herederos del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces aquí está este pasaje muy claro, ¿verdad? Dios planeó nuestra salvación, ¿verdad? Allá, si recordamos en el huerto del Edén, allí hizo la promesa, expresó la promesa de un Salvador públicamente a Adán y Eva, y esa promesa fue cumplida en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos santos e intachables, no por nuestras acciones, no por los buenos creyentes que seamos, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? Hemos sido cubiertos con el manto de justicia de Cristo, perdonados nuestros pecados y declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Entonces, aquí está todo lo que el cristiano necesita saber, necesita escuchar y necesita ser recordado. ¿Quiénes somos? ¿Cómo éramos antes, mejor dicho? ¿Quiénes somos hoy? ¿Y quiénes seremos mañana? Por la gracia de Dios. Entonces, vamos a contestar estas preguntas como conclusión. ¿Qué hizo Dios
por usted. Quizás para ser un poquito más personal, ¿verdad? Y también pensando, ¿cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Podemos pensar en esas 4 preguntas que están relacionadas con el texto que Bueno, acabamos yo de le leer. puedo aportar. Adelante, Fabián. Gracias, hermano. Fabián, no le Bueno, escuchamos, qué pena. yo sé que lo que Dios hizo por nosotros es que entregó a su hijo. Ajá, bueno. ¿No se siente? Sí, sí le escuchamos, ahora sí le escuchamos su comentario completo. ¿Alguien más? Bueno, Bueno, entonces vamos a... Pastor, Mayra, sí, como dice el texto que leímos ahorita, nos escogió. sí. Nos Para ser... escogió para ser salvo, para el Excelente. nombre de Jesucristo. ¿Cuándo lo hizo? Desde antes de la fundación del mundo. Lo hizo por amor. ¿Para qué lo hizo? Para que fuéramos salvos, Gracias, hermana para querida. alabanza de su nombre. Gracias. Sí, y para que la salvación, para que el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna sea gratuita para usted y para mí, Dios tuvo que sacrificar a su propio Hijo. Sobre él recayó todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Ahora estamos celebrando la Semana Santa, el Viernes Santo, vamos a recordar todo lo que sufrió, ¿verdad? Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar y el Viernes Santo sufrió lo peor de lo peor. No hay una ilustración gráfica que pueda describir de forma perfecta el sufrimiento de Cristo acá en la tierra por nuestros pecados, ¿verdad? Jesucristo cumplió todas las promesas de Dios, las profecías de Dios que hizo al pueblo de Israel, las promesas, ¿verdad? Y pagó con su muerte, con su gloriosa resurrección, ¿verdad? Dios hizo todo eso para que seamos santos e intachables en su presencia, para que fuésemos adoptados como hijos suyos por medio de Cristo para su alabanza y su gloria, como dijo nuestra hermana. Esa es la realidad, eso es lo que somos, eso es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nunca nos cansaremos de darle gracias, postrarnos a los pies de Cristo, alabar su bendito nombre y compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Bueno, vamos a hablar los minutos que nos quedan del proyecto final. Y bueno, nos falta una cosa, ¿verdad? El resumen de las 8 lecciones. Hablamos un poquito, bueno, mucho de la creación de Dios, cómo creó. También hablamos de la que hizo Adán y Eva con sus manos, ¿verdad? En toda la historia que hemos estudiado en estas 8 lecciones, vemos el amor fiel de Dios. Para nada desde el principio ha cambiado, sigue siendo fiel hasta el día de hoy a sus promesas, sigue recordándonos cada día, ¿verdad? Que tenemos un Salvador y que nuestro destino final será el cielo, ¿verdad? Cuando el ser humano se rebeló contra Dios, cayó Adán y Eva en pecado, la desobediencia, y por el pecado vino la muerte al mundo, ¿verdad? Después de eso, el Señor les prometió enviar un Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de eso, la humanidad creció, se llenó en la tierra, se desobedeció a Dios, le dio la espalda. Dios envió el diluvio. Después del diluvio se salvaron 8 personas. Noé con su familia. Después de eso,
se dispersaron por lugares. Los seres humanos se rebelaron otra vez contra Dios y decidieron llegar al cielo con sus propios pies, construyendo una torre. Ahí el Señor también intervino, mostrando amor por su gente. Después de eso, descendiente de Noé, vemos a Abraham. Le hizo la promesa que iba a ser un padre de multitudes, siendo él que no podía tener su esposa estéril, ¿verdad? Y ancianos los dos. Sin embargo, nació el hijo después de tanto tiempo, la promesa de Dios. Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, ¿verdad? A Abraham le pidió que sacrificara a su único hijo, lo hizo. Eso estudiamos en la lección 7 y hoy concluimos la lección, el curso con Isaac bendice a Jacob. A lo largo de esta historia hemos visto el amor de Dios, la protección de Dios, la fidelidad de Dios ante todas los cataclismos, si podemos decirlo así, del ser humano, la desobediencia, la inseguridad, la traición, la irresponsabilidad y todo eso, pero las promesas de Dios siempre se mantienen fieles. Muy bien, si me permiten hablar un poquito del proyecto final, hoy terminamos esta clase, tienen ustedes 2 semanas y para ser concretos, el último día de entregar su proyecto final va a ser el 22 de abril. Entonces tienen un tiempito porque también entendemos que viene la Semana Santa, la Pascua y todos esos días van a estar con sus seres queridos. Entonces, para que tengan un tiempito más. Ya tienen el proyecto final, el documento, les voy a enviar después de esta clase también para que tengan y así vayan desarrollándolo. Si tienen alguna preguntita, no duden en hacérmelo llegar. Y para el proyecto final va a ser, si me pueden enviar una foto y el documento escrito del estudio bíblico que van a hacer. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, les dé sabiduría en esta preparación de su estudio bíblico que van a hacer con sus seres queridos, ¿verdad? Poniendo en práctica lo que han aprendido, el método de las 4C. Estoy muy seguro y confiado que ustedes van a disfrutar muchísimo y van a ser de gran bendición para las personas que les escuchen a ustedes. ¿Alguna preguntita, algún comentario final antes de concluir este estudio con una oración? No sin antes Pastor. dándole gracias. Sí, le Adelante. quiero hacer una pregunta. ¿Una foto de qué? Una Vamos a foto mandar- del estudio bíblico, una foto o un video, pero el video a veces es un poco más difícil, pero una fotito que tenga con su grupito usted guiando el estudio bíblico, ¿verdad? Va a ser lo mismo que nosotros hacemos aquí en la clase, las 12 preguntas e irles enseñando a su audiencia, literalmente. Fabián, tenía una preguntita. Sí, tengo una pregunta que le quiero aclarar, le quiero Gracias. preguntar. Cuando aparecen los personajes de la historia, ¿usted pide los personajes que están en esa historia o hay que hacer un árbol genealógico de cómo se construye esa familia, por ejemplo? No sé si me entiende. Sí. Específicamente, si pueden enfocarse en el capítulo 37 de Génesis, para que no se les haga largo ni muy complicado. Entonces, también van a terminar y va a ser una historia que ustedes van a tener que preguntarse, ¿verdad? ¿Se resuelve el problema? Y en esta historia, no se va a resolver el problema porque todavía no sabemos, ¿verdad? José termina que es vendido a los egipcios y ahí termina el capítulo 37. Entonces, ustedes enfóquense ahí, siempre y cuando, ¿verdad? Ya conocedores de las escrituras, vamos a enfocarnos en el evangelio, ¿verdad? El propósito de Dios, qué pasó después. Si pueden hacer una línea, mirando un poquito al futuro, sería fantástico. Pero nos vamos a enfocar en el capítulo 37 de la historia de José. Es vendido por sus hermanos. Gracias, Fabián. Excelente pregunta. ¿Alguna otra preguntita? ¿Un comentario? ¿Alguna Pastor. duda sobre el proyecto final? Sí. Pues
muy agradecida con las enseñanzas. Me ha servido mucho haber aprendido este método de las 4C. Lo estoy aplicando en las clases de religión con mis estudiantes y espero enviarle la foto precisamente con ellos porque con ellos es que estoy llevando a cabo los estudios. Excelente, hermana querida. Gloria a Dios por esto. Estoy eternamente agradecido con ustedes por ponerlo en práctica. Esa es la idea, ¿verdad? Ese es el deseo, esa es nuestra oración. Excelente. Bueno, entonces vamos a concluir con una oración. No sin antes agradecerles a cada uno de ustedes. Les exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que continúen estudiando, continúen con los estudios en Academia Cristo, continúen siendo parte esencial de esta maravillosa familia que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? De la familia de Academia Cristo. Cada uno de ustedes, aquí nos convertimos en una sola familia, deseosos de escuchar la palabra de Dios y aprender juntos más y más, y ver con nuestros ojos los tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias por el Hermano, tiempo y la oportunidad que se me ha concedido de enseñar esta clase. hermano querido, perdón. Sí. ¿Me escucha? Sí, Ya, dos preguntas. sí. La entrega de este proyecto va a ser el 22 de abril. 22 de abril es el último día para entregar la Ya. proyecto Otra final. pregunta. Sí. Otra pregunta. Los otros temas de este discipulado, ¿cuándo estaría empezando los otros temas o nos van a mandar al WhatsApp los mensajes? Sí, es posible que ya en unas 2 semanas Después de entregar el vayan. proyecto. Sí, bueno, pues si ya les llega las, ¿cómo se llama? Las inscripciones antes de que entreguen el proyecto final, pueden inscribirse, ¿verdad? Ok. El proyecto final es como dije al principio, no es un examen. Sí, ya sé. Es una aplicación práctica de lo que ustedes han aprendido, ¿verdad? Es el gozo que ustedes sienten de compartir una historia bíblica con sus seres queridos, con la gente a quienes ustedes aman o están pasando todos los días, ¿verdad? Entonces, más que una tarea, más que un examen, es una aplicación práctica y es un deleite, ¿verdad? Servir al Señor, ya poniendo en práctica lo que han aprendido, ¿verdad? Amén. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, yo me puedo sacar una foto con un familiar, puede ser una hermana, alguna persona allegada que esté, o sea, que alguna persona allegada que sea de confianza, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Lo que usted comparta la palabra de Dios con cualquier persona, puede ser con su hermano, hermana, mamá, papá, a veces nos enfocamos mucho en los extraños, ¿verdad? Pero nuestros seres queridos son los que más necesitan escuchar la Sí, palabra de Dios. perfecto. ¿Ok? Ya. Entonces, cualquier preguntita ustedes pueden hacerlo, no duden en hacerlo. Estoy aquí presto a escucharles cualquier momento. Si puedo contestarlos enseguida, lo hago. Y si no, despuesito. Entonces, cualquier cosita estoy a su servicio. Bueno, mañana en la mañana les voy a enviar la grabación de esta clase, de esta noche. Y después que terminemos ahorita les voy a mandar una copia o la copia del documento del proyecto final para que tengan, si de pronto algunos de ustedes no lo tienen. Vamos a cerrar con oración. Padre Santo, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has dado de estudiar juntos tu palabra. Señor, a lo largo de estas 8 lecciones hemos estudiado, hemos visto, hemos sido testigos de tu amor infinito por tu creación. Padre amado, nosotros somos beneficiarios de la obra redentora que hiciste de rescatar al mundo de la miseria, del pecado, a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Te damos gracias, Padre amado, porque pones frente a nosotros tu palabra. En ella encontramos lo que más necesita nuestra alma. Tu palabra es alimento, es agua de vida, Señor, que sacia la sed. Te damos gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Fortaléceles espiritualmente. Señor, ayúdales para que pongan en práctica lo que han aprendido, Señor, y sean siempre luces, que sean un reflejo del amor de Cristo, para que otros vean en ellos, Señor, lo que has hecho en sus corazones, y así la gente que lo mira, la gente que habla con ellos, la gente que pasa junto a ellos, Señor, vean el amor de Dios, que también un día, por tu gracia, por tu misericordia, se postren a los pies de Cristo y te alaben. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado la salvación mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos salvos realmente sencillamente, únicamente por tu gracia. Somos salvos únicamente por la palabra de Dios. Somos salvos solamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Bueno, entonces, qué gusto. Muchas gracias, pastor. Gracias a ustedes. Placer. Pastor. La clase. Gracias, pastor. Muchas Dios le Me gustó bendiga. Gracias mucho por el su curso. atención, pastor. Buenas noches. Gracias a Pastor. todos. Bendiciones. Nos veremos en Bendiciones para un todos. siguiente curso. Buenas noches, pastor. Buenas noches.